¿Alguna vez has sentido que todo tu mundo podía derrumbarse en un solo segundo? ¿Te has preguntado qué harías si la persona en quien más confiabas fuera la primera en traicionarte? Hoy te voy a contar cómo. En un abrir y cerrar de ojos. Lo perdí todo. El amor, la familia, el hogar, pero también cómo, entre las ruinas, encontré algo aún más poderoso. Mi propia voz. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. En este viaje, vas a presenciar la humillación silenciosa de una traición que nadie vio venir. La fuerza que descubrí cuando ya no quedaba nada que perder. Y la verdad enterrada que no solo cambió mi destino, sino que derrumbó los cimientos de una familia entera. Porque esta no es solo una historia de dolor. Es una historia de resurgimiento. Una historia donde la verdad encuentra su camino, aunque arrase con todo a su paso. ¿Estás preparado para descubrir el instante exacto en que mi mundo dejó de ser mío? Acompáñame. Porque esta no será solo mi historia. Puede que también sea la tuya. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo. Pero el sonido más fuerte fue el latido de mi propio corazón. Acelerado, fuera de control. El aire estaba denso, pesado, como si la casa misma estuviera esperando que me desplomara. Pero no lo hice, no podía permitírmelo. Mi esposo, Sebastián, me miraba desde el centro de la sala, con los ojos llenos de furia. Su voz, que siempre había sido suave y protectora, ahora sonaba como un cuchillo afilado. ¿Cómo pudiste?, preguntó, sus palabras llenas de desdén. ¿Sabías lo que estaba pasando? ¿Y nunca me dijiste nada? ¿Qué estaba pasando? No entendía nada. Mi mente no podía procesarlo. Ariana, su exnovia, la niña perfecta de la familia Ramírez, ahora estaba allí, sentada como una víctima perfecta, con los ojos llenos de lágrimas fingidas. Y yo era la villana. Ariana, quien supuestamente había sido empujada por las escaleras por mí. Quien había caído de manera accidental, solo para manipular a Sebastián, para convertirme en la culpable. El rencor era palpable, casi podía saborearlo en el aire. No me lo creía, no podía. Sebastián, quien había prometido amarme y protegerme, estaba ahora de pie, señalándome con los dedos, acusándome de algo que no había hecho. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había llegado a este punto en el que la mujer que había salvado su familia, que había dado tanto por ellos, era tratada como una criminal? Todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sacrificado, se había desvanecido como humo. ¿Y qué obtenía a cambio? Mentiras, traición, y ahora, la amenaza de perderlo todo. Te he dado todo lo que tienes. Serena, ¿y esto es lo que haces? ¿Qué esperabas de mí? Su voz ahora era baja, como si estuviera hablando a través de una pared de concreto. No me sentía como su esposa, sino como un objeto roto, arrojado al suelo sin piedad. Cada palabra suya era un golpe más, directo al estómago. Mi alma, quebrada en 1000 pedazos, apenas podía soportar el peso de la humillación. Lo peor no era la traición de Ariana, ni el desprecio de Sebastián. Lo peor era que, en su mente, yo ya era culpable. No había pruebas en mi contra, pero no importaba. Las palabras de Sebastián eran claras. Él creía en la mentira, en la versión que le había presentado su familia, que tanto me despreciaba. Me miró con una dureza que no conocía en él. La misma dureza con la que había estado manipulando cada uno de mis movimientos. Mientras sus ojos se llenaban de desdén. Yo sentí como si todo lo que había creído, todo lo que había sido, se desmoronara. Firma los papeles. Serena, me extendió el contrato, sin mirarme siquiera. Mi mano tembló cuando tomé el bolígrafo. ¿Cómo podía firmar? ¿Cómo podía entregar mi vida? Mi amor,
¿A alguien que me había traicionado de esa manera? Pero algo dentro de mí, algo profundo, me hizo entender que si no lo hacía, todo seguiría siendo una mentira. ¿Qué opción me quedaba? ¿Resistirme? ¿Luchar por lo que ya no existía? Me senté, y mientras firmaba sin una sola palabra, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era la mujer que había sido. La Serena que había amado a Sebastián sin reservas. Que había entregado todo sin esperar nada a cambio. Ya no estaba allí. Estaba naciendo otra Serena. La pluma rozó el papel. Y con cada trazo, sentí cómo me liberaba de una prisión invisible. Firmé el divorcio. Y con ello, tomé la decisión de soltar todo lo que me había estado ahogando. No iba a ser una víctima más. Ya no. No has leído el contrato, dijo Sebastián, su voz vacía de emoción. Lo miré, y una sonrisa amarga se asomó en mis labios. Puedo ser huérfana, puedo ser pobre. Pero cuando salvé la vida de tu abuela, no esperaba nada a cambio. Ella me pidió que me casara contigo, para que pudieras pagarme la universidad. Pero ahora, ya no necesito tu dinero. La familia Ramírez me miraba en shock. Como si nunca hubieran visto a esta Serena. Yo ya no era su sirvienta. No era su víctima. Era yo. Y ahora, ya no necesitaba nada de ellos. Con un giro rápido, vacié mi mochila sobre la mesa, dejando caer todos mis libros y bolígrafos. Eso era todo lo que tenía cuando llegué a esta casa. ¿Y qué recibí a cambio? Solo humillaciones. Nada más. Les entregué una tarjeta bancaria. Un registro de cada centavo que me dieron. Pero nunca lo usé. Nunca gasté su dinero. Devolvía todo. Porque la verdad ya estaba fuera. Aquí tienes tu dinero de vuelta. Les entregué la tarjeta. Y no esperé ninguna respuesta. Miré a Sebastián por última vez. Y mientras sus ojos se llenaban de incomprensión, algo en mi interior ya había cambiado. Ya no era la Serena que había creído en las mentiras. Ya no era la Serena que había temido perder. Ahora, era una mujer libre. Pero algo seguía rondando en mi mente. Algo oscuro. Algo que no podía dejar ir. Ariana, esa sonrisa falsa que aún brillaba en su rostro, me hizo darme cuenta de que todo había sido un plan. Un complot que me destruiría si no actuaba rápido. La lucha apenas comenzaba. Y yo estaba lista. Las puertas de la mansión se cerraron detrás de mí con un estruendo que resonó en mis oídos. Como una sentencia final. El peso de mi bolso en la mano. La única pertenencia que me quedaba. Se sintió más pesado que nunca. No solo por el objeto en sí, sino por todo lo que representaba. El vacío de esa casa. La casa que alguna vez consideré mía. Ahora se extendía a lo largo de cada uno de mis pasos. ¿Qué había sido de mí? En algún momento, todo parecía tener sentido. Mi vida. Mi matrimonio. Mi lugar en ese mundo lleno de riqueza y apariencias. Pero ahora, con el aire frío de la calle envolviéndome, comprendí que nunca fui parte de su mundo. Solo fui un instrumento para que ellos ocultaran sus secretos. Su vergüenza. La familia Ramírez me había usado. Y yo había sido tan ciega que nunca lo vi. Pero ahora todo estaba claro. Sebastián pensaba que podía quebrarme. Que con su arrogancia y su desprecio, podría hundirme aún más en el barro de la humillación. Pero algo dentro de mí empezaba a romperse. Y no era el corazón que me habían roto tantas veces. Era mi alma, la que ahora, por fin, comenzaba a entender su propio poder. Me detuve en medio de la acera, la lluvia empapando mi rostro, y levanté la mirada al cielo gris. No sentí frío, sentí libertad, la libertad de saber que ya no era una sombra de mí misma. Ya no dependía de nadie. El dolor que sentía no era solo por la traición, ni por la humillación que me había dejado sin palabras. Era por lo que había perdido. Mi identidad, mi dignidad, mi ser entero, pero ya no iba a dejar que eso me destruyera.
El dolor iba a ser mi combustible. Mi fuerza para salir adelante. Cuando llegué al departamento de Santiago, me senté en el sillón, sin poder dejar de pensar en lo que acababa de dejar atrás. Él me miraba con una mezcla de compasión y preocupación, como si intentara comprender lo que sentía, pero ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando dentro de mí. ¿Cómo podía ser que, después de todo lo que había vivido, después de toda la mentira y la traición, ahora me sentía más fuerte que nunca? ¿Estás bien?, me preguntó, su voz suave, casi temerosa. ¿Estaba bien? ¿Cómo podía estar bien después de todo lo que había pasado? Pero, al mismo tiempo, algo me decía que sí. Algo dentro de mí, que no podía explicar, me decía que todo esto era parte de mi proceso. Mi alma necesitaba este caos para sanar, para encontrar mi verdadero camino. Miré a Santiago, quien había sido mi refugio en todo este tiempo, y sentí una extraña paz. No era venganza lo que quería, ni quería ver a los Ramírez caer a sus pies. Lo que quería, lo que realmente necesitaba, era reconstruirme, y eso solo lo lograría si mantenía mi dignidad intacta. Con una respiración profunda, miré mi teléfono, y vi que tenía varios mensajes de Sebastián. No respondía ninguno. ¿Qué podía decirle? La Serena que había amado a Sebastián ya no existía. Ahora solo quedaba la Serena que sabía lo que valía. Que no permitiría que nadie la pisoteara nunca más. La próxima vez que lo viera, sería diferente. No iba a ser la mujer que se hundió en las mentiras, en los juegos sucios de esa familia. No. Yo iba a ser la mujer que tomó las riendas de su vida. La llamada de Santiago me sacó de mis pensamientos. Vamos a hacer algo, Serena. Su voz, ahora más firme, me dio fuerzas. Sabía que él también estaba listo para actuar, para hacer que la verdad saliera a la luz. La siguiente mañana, sentada en una cafetería de Lavapiés, recibí la noticia que cambiaría todo. Ariana estaba embarazada. Pero lo más impactante era lo que venía después. El hermano de Sebastián, Julián, había sido el padre. Todo lo que Ariana había hecho, todo lo que había fingido, era parte de un juego para destruirme. Y ahora, Sebastián lo sabía. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. ¿Por qué había sido tan ciega? ¿Por qué había permitido que me manipularan? ¿Que jugaran con mi vida como si fuera un peón más en su juego? Pero ya no importaba. La verdad empezaba a salir a la superficie. Y esa verdad no solo destruiría a los Ramírez, sino también a todos los que los habían respaldado. Sabía lo que tenía que hacer. La venganza no era lo que me impulsaba. Lo que me impulsaba era algo mucho más grande: la justicia. La justicia por todas las mujeres como yo, que fueron silenciadas y pisoteadas por la ambición de los poderosos. El siguiente paso era claro: recoger las piezas rotas de mi vida y comenzar a construir un nuevo camino. La próxima vez que vea a los Ramírez, no será para enfrentarme a ellos. Será para exponer sus mentiras al mundo entero. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el sonido de mi respiración entrecortada. Me senté frente al espejo. Mi reflejo, una sombra de lo que alguna vez fui. Los recuerdos de los momentos felices. Las risas compartidas. El amor que sentí por Sebastián. Se desvanecían como un mal sueño. Lo que quedaba ahora era un vacío insoportable. Una herida profunda que no quería cicatrizar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? En algún momento, Sebastián había sido mi todo. Lo amaba, creía en él, en su promesa de amor eterno. Pero él me había entregado a la mentira. Y la mentira se había disfrazado de ternura y promesas rotas. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Como si el cielo llorara conmigo. Compartiendo mi dolor. ¿Por qué no podía llorar? Era como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero también se hubiera endurecido. Mis ojos, secos,
No podían derramar una sola lágrima más. La traición era tan grande que ni siquiera mis lágrimas podían aliviar el peso de lo que había sufrido. ¿Cuántas veces había sido humillada? No solo por Sebastián, sino por su familia, la familia Ramírez, que me usó para ocultar sus propios secretos, que me convirtió en su escudo para proteger sus oscuros secretos. Ahora, estaba sola en esta nueva realidad, en la que ya no podía confiar en nadie. Sentí una presión en el pecho, como si mi corazón estuviera a punto de estallar. El dolor de la traición no solo me desgarraba por dentro, sino que también me empujaba a un rincón oscuro de mi ser, donde ya no había espacio para la esperanza. ¿Cómo se sigue adelante cuando lo que más amabas te ha destruido? Un sonido interrumpió mis pensamientos. Santiago entró en la habitación, su rostro preocupado. Sin embargo, yo ya no era la Serena que había conocido. La Serena vulnerable, que había entregado su corazón sin reservas. Ya no existía. En su lugar, había una mujer rota, pero más fuerte, más determinada, determinada a no ser una víctima más. ¿Te sientes bien?, preguntó, su tono suave pero lleno de preocupación. Miré sus ojos y vi el reflejo de mi propia desesperación, pero también algo más. Un rayo de luz. Sabía que no podía seguir hundiéndome en el dolor, que no podía dejar que la rabia y el resentimiento me consumieran. Había pasado demasiado tiempo en la oscuridad, demasiado tiempo buscando respuestas en las mentiras de Sebastián. Ahora era el momento de buscar la verdad. No estoy bien, Santiago, respondí, mi voz temblorosa, pero me voy a recuperar. No puedo quedarme aquí. No puedo seguir siendo la Serena que todos querían que fuera. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, con una mirada que reflejaba tanto apoyo como miedo. Mi respuesta fue clara, y aunque mi corazón estaba destrozado, mis palabras salieron con una firmeza que no había tenido en mucho tiempo. Voy a destruir todo lo que me ha mantenido prisionera. No con venganza, no con odio, sino con la verdad. Sentí que el peso que había estado cargando durante meses comenzaba a aliviarse. La traición había dejado cicatrices profundas en mi alma, pero también me había endurecido. Ya no era la misma mujer que había confiado ciegamente en Sebastián, que había entregado su vida a un hombre que ahora me miraba con indiferencia. La Serena que ahora nacía no tenía miedo. No iba a pedir perdón por ser quien era, ni iba a dejar que los Ramírez siguieran jugando con mi vida. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Sebastián. Mi mano tembló, pero no lo abrí. Ya no necesitaba sus palabras vacías. Ya no necesitaba ninguna justificación. Lo había perdido todo, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad. Me levanté de la silla y miré por la ventana. El cielo estaba aún cubierto de nubes, pero sabía que algo estaba cambiando en mí. La tormenta dentro de mí había llegado a su fin. Ahora, mi único objetivo era recuperar lo que había perdido: mi libertad. El pasado era un lastre. El futuro, una posibilidad. Lo que venía a continuación no era solo la venganza ni la reparación de lo que me hicieron. Era la búsqueda de la verdad, el camino hacia la justicia, y hacia mi renacimiento personal. La noche caía lentamente sobre Madrid, pero el frío que recorría mi cuerpo no tenía nada que ver con el clima exterior. Mi mente seguía atrapada en el torbellino de recuerdos y traiciones que me habían arrastrado hasta allí. La verdad estaba tan cerca. Podía casi tocarla. Pero algo me decía que aún había piezas por encajar. Algo que me faltaba. Algo que podría cambiarlo todo. Me encontré sola en la pequeña habitación. Una taza de café frío frente a mí y una pila de papeles a mi lado. La carta de la abuela Ramírez aún reposaba sobre la mesa. Tan real, tan conmovedora,
pero tan misteriosa. Mis manos temblaban cuando la tomé de nuevo. ¿Qué podía haber en esas palabras que pudiera darme las respuestas que buscaba? ¿Qué secretos guardaba esa mujer que tanto me había manipulado? La carta estaba escrita con una caligrafía antigua, casi temblorosa. Cuando la leí por primera vez, no comprendí toda su magnitud. Pero algo en mi interior me decía que debía leerla de nuevo. Esta vez, con el corazón preparado para la verdad. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Esas palabras me atravesaron como una espada afilada. Doña Ramírez sabía que el final estaba cerca, que los secretos de su familia ya no podían seguir enterrados. Pero lo que vino después me dejó sin aliento. Sebastián no es mi nieto. Serena. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo podía ser posible? Durante todos estos años, me había convencido de que Sebastián era la razón por la cual todo tenía sentido. ¿Era todo una mentira? Con cada palabra, la carta desvelaba más de lo que jamás había imaginado. Mi madre, la que había sido silenciada, la que me había abandonado. No me había abandonado. Ella era parte de algo mucho más grande. Una pieza en el rompecabezas de una familia rota. La verdad es más oscura de lo que piensas. Decía la carta. Tu madre fue la hija de Isabel Rojas. Un amor prohibido. Y el verdadero secreto de los Ramírez. Cada palabra parecía golpearme con más fuerza que la anterior. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente comenzaba a organizar las piezas que había estado ignorando durante tanto tiempo. Isabel Rojas era la madre de Sebastián, no su abuela, y Javier Ramírez había ocultado esa verdad para proteger su reputación y la de su familia. Pero esa verdad ahora me pertenecía, y me cambiaría para siempre. Me levanté de la mesa, la carta aún en mis manos. El peso de las palabras todavía hundiéndome en el alma. Había creído que el dolor de la traición de Sebastián era lo más profundo que podría sentir. Pero ahora, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira mucho más grande. Todo lo que pensaba que era mi vida, mi historia, había sido tejida por las mentiras de los Ramírez. La lluvia seguía golpeando las ventanas. Pero no era el clima lo que me hacía sentir frío. Era la verdad, esa verdad que había estado enterrada durante años y que ahora, finalmente, salía a la luz. Yo no era simplemente la esposa traicionada de Sebastián, sino la verdadera heredera de todo lo que me había sido arrebatado. Mi vida había sido una mentira, pero ahora tenía el poder de transformarla. Mi sangre no era ajena a los Ramírez. Mi historia estaba conectada a la suya de una manera que jamás imaginé. Mi mano apretó la carta con fuerza. No podía dejar que todo esto se desmoronara otra vez. Había llegado el momento de tomar el control de mi destino. Pero el camino por delante no iba a ser fácil. Las revelaciones de la carta eran solo el principio. Si quería obtener justicia, si quería recuperar lo que me pertenecía, tendría que enfrentarlo todo, incluso a los monstruos que habían estado en la sombra durante tanto tiempo. Sebastián, Ariana, y sobre todo, Guadalupe. Me dirigí hacia el espejo y me miré fijamente. Ya no era la misma mujer que había entrado a esa casa años atrás. La mujer que había sido una víctima, que había aceptado la humillación. Ya no existía. Ahora, lo que veía era a una mujer que iba a luchar por su lugar en la historia. Por la verdad que le habían negado. Sabía que tenía que dar el siguiente paso. Y este paso me llevaría directamente a las entrañas de la familia Ramírez. Donde toda la verdad saldría a la luz. No solo para vengarme, no solo para exponer su maldad, sino para recuperar lo que me habían robado. Mi identidad, mi lugar, y mi futuro. La noche caía sobre Madrid como una manta oscura, pesada y densa. La ciudad seguía su curso, ajena a lo que se cocinaba en mi interior. En mi pecho, el dolor seguía palpitando con fuerza.
Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo sufrimiento de antes. Ya no era solo dolor. Era una mezcla extraña de rabia y un nuevo tipo de fuerza. Pero también había algo más. Algo que no me esperaba. La quietud. Una calma inquietante que me invadía cada vez que pensaba en lo que debía hacer. La venganza. Esa palabra seguía resonando en mi mente como un eco. Como una melodía seductora, prometiéndome justicia por todos los años que había perdido. Por todas las mentiras que me habían atravesado. ¿Qué más podría hacer? Había sido humillada, traicionada, usada como un peón en un juego sucio. No merecía, al menos, una pequeña venganza. Mis pensamientos se enredaban, y cada vez que me dejaba llevar por la ira, una voz interior me frenaba. Era la misma voz que había empezado a escucharse después de firmar el divorcio. La misma que me había dicho que no todo se resolvería con rabia. Que el verdadero poder residía en algo mucho más profundo. En la capacidad de construir. No de destruir. Me senté en el pequeño apartamento de Santiago. El único lugar que ahora sentía como mi refugio. La calidez de la calefacción me envolvía. Pero aún así, algo seguía helado dentro de mí. Las paredes del apartamento, simples y modestas, no podían compararse con la mansión que había dejado atrás. Pero lo que ese lugar me ofrecía era mucho más valioso: paz. Miré la carta que aún guardaba en mi bolso. La misma carta que me había revelado la verdad sobre mi identidad. Esa carta había abierto una puerta a mi pasado. A una familia rota. A secretos que habían sido enterrados durante demasiado tiempo. Y sin embargo, ahora sabía que la verdad no tenía que ser mi enemigo. La verdad debía ser mi aliada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miraba el paisaje urbano con una sensación extraña. Como si por fin viera el mundo desde un lugar que nunca había visto antes. No podía seguir siendo la Serena que se arrastraba por el suelo. No quería que mi vida se definiera por el sufrimiento. Yo quería algo más. Quería reconstruir mi vida, no destruir la de los demás. Aunque mi corazón me dijera lo contrario. La imagen de Sebastián, su rostro lleno de ira y desesperación, seguía acechándome, pero algo dentro de mí me decía que no valía la pena seguir pensando en él. No iba a desperdiciar mi vida intentando hacerle pagar por lo que me hizo. La venganza, aunque tentadora, solo me convertiría en alguien que ya no quería ser. Ya no quería ser una víctima. Quería ser la mujer que levantó su cabeza y decidió que, a pesar de las cicatrices, ella merecía algo mejor. No más humillación. No más sumisión. Ya no más. La decisión fue más difícil de lo que imaginé. Había tantos momentos en los que mi ira quería tomar el control. Pero me aferré a la nueva Serena que estaba surgiendo. No quería seguir viviendo en el pasado. No quería quedarme estancada en la decepción. Lo que quería era ser libre. Y para serlo, tenía que dejar ir el odio. El teléfono de repente vibró en la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Santiago. Hay algo que debes saber. Algo que puede cambiar todo. Te lo contaré cuando te vea. Mi corazón dio un salto. ¿Qué podría ser? Todo en mi interior me decía que estaba a punto de descubrir algo más grande que lo que ya sabía. Algo que podría darme el poder de finalmente ponerle un fin a la familia Ramírez. ¿Era justicia? ¿O era solo otro secreto oscuro de un mundo que nunca dejaría de sorprenderme? No pude evitar la curiosidad. Tenía que saberlo. Necesitaba cerrar el ciclo. Poner un punto final a todo esto de una vez por todas. Pero la Serena que estaba naciendo no iba a ser quien buscara la destrucción. No, ella iba a ser quien cambiara las reglas del juego. Quien construyera algo nuevo sobre las ruinas del pasado. La verdad había empezado a salir a la luz. Pero yo sabía que lo que realmente necesitaba no era venganza, sino la capacidad de crear algo mejor para mí misma. Y esa noche,
En ese momento, tomé una decisión que marcaría el rumbo de mi vida. A lo lejos, escuché el sonido de la puerta de entrada. Era Santiago. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Estaba lista para dar el siguiente paso. Y no iba a dejar que nada ni nadie me detuviera. La mañana siguiente llegó sin previo aviso. Pero yo ya no era la misma mujer que había ido a dormir la noche anterior. El peso de la carta de la abuela seguía sobre mis hombros. Pero ahora no era el mismo peso. Ya no era solo el dolor de la traición. No era solo el vacío que dejaba Sebastián. Era el inicio de algo más grande. Algo que cambiaría todo. Recogí el teléfono, aún con la sensación de que el mundo había dejado de girar. Mi madre, esa mujer que había sido el centro de tantas mentiras. Estaba conectada a todo lo que había sido mi vida y no lo sabía. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en ello. Isabel Rojas. Su nombre retumbaba en mi cabeza como un eco que no dejaba de crecer. ¿Cómo era posible que mi madre hubiera estado tan cerca de mí? Tan cerca de todo lo que me había hecho daño. Y aún así, ¿yo nunca lo supe? Cada paso que daba me acercaba más a la verdad. Pero la verdad también dolía más de lo que había imaginado. Mi sangre, la que siempre había considerado ajena a los Ramírez, ahora era la que me conectaba con ellos. La que me hacía parte de algo mucho más grande y aterrador. Me dirigí al hospital donde, según la carta, mi madre había estado ingresada. Lejos de los ojos de todos. Lejos de la verdad. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que ellos temían de ella? ¿Que hicieron todo lo posible para mantenerla silenciada? La pregunta me rondaba la cabeza mientras me dirigía a la vieja clínica donde todo comenzó. ¿Qué más me iban a ocultar? La entrada del hospital parecía más una puerta al pasado que una instalación moderna. La pintura despegada, el aire pesado con el olor a medicina y olvido, me hizo sentir que no estaba solo entrando a un edificio, sino también a los recovecos oscuros de mi historia. Mi corazón latía más rápido mientras me acercaba a la recepción. Me identifiqué y pedí acceder a los registros de mi madre. Sabía que no sería fácil. Pero estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario. El rostro de la recepcionista, lleno de indiferencia, me miró con escepticismo. ¿Está usted segura de que quiere ver estos documentos? Preguntó sin mucha emoción. Pero yo ya no tenía miedo. Ya no tenía miedo de enfrentar lo que viniera. Cuando finalmente me entregaron los papeles, sentí que mi mundo daba vueltas. La firma de mi madre. El nombre de Isabel Rojas. Estaba ahí, escrita en el registro, bajo la supervisión de una enfermera llamada Ríos. Ese apellido no podía ser una coincidencia. Mi madre había sido parte de todo. No solo por su amor prohibido con Javier Ramírez, sino porque su historia estaba completamente vinculada a la historia de esta familia que había tratado de destruirme. ¿Quién era yo en realidad? La respuesta estaba ahí, en esos papeles polvorientos. Pero también me daba miedo. ¿Qué pasaría si toda mi vida había sido una mentira? No sabía si estaba lista para enfrentar todo lo que estaba por venir. Pero una cosa sí sabía. La verdad me pertenecía. Me dirigí a la casa de la mujer que había sido mi madre. Isabel. Y aunque sabía que no estaba ahí, el espacio vacío de esa casa me pareció más aterrador que cualquier otro lugar. Era como si estuviera en una tumba, rodeada de recuerdos rotos, de historias olvidadas. ¿Cuántos más secretos guardaba este lugar? ¿Cuánto más debía descubrir para entender realmente lo que había sucedido con mi madre? Con mi vida, con mi identidad. El golpe llegó en el momento menos esperado. Mi madre, Isabel, aún viva. Y no solo eso. Una mujer diferente. Transformada por los años. Pero con el mismo dolor en sus ojos que yo había heredado. La vi salir de una clínica en Zaragoza.
Tal como me había dicho Santiago. Era ella, mi madre, el rostro de una mujer rota, pero con una fuerza en sus ojos que reconocí inmediatamente. Ella era mi madre. Me acerqué a ella, sin saber qué decir, pero con el corazón lleno de una mezcla extraña de rabia y amor. Tú eres mi hija, dijo con la voz quebrada. Al ver mi rostro, al reconocerme, me quedé allí, frente a ella, sin palabras. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento, en ese abrazo roto y sincero que nos unió por primera vez. Después de tantos años, ahora que tenía la verdad, ¿qué iba a hacer con ella? La familia Ramírez había construido su imperio sobre mentiras, y yo iba a tomar ese conocimiento y usarlo no solo para destruir, sino para reconstruir lo que era mío. El sol apenas iluminaba la ciudad, un resplandor tenue que se colaba entre las grietas de la cortina. Como si Madrid intentara ocultar sus propios secretos. Pero ya no había oscuridad que pudiera ocultar la verdad. Mientras leía los informes, las pruebas que había reunido, sentía que mi vida se transformaba ante mis ojos. La familia Ramírez no solo me había traicionado a mí, habían traicionado a toda una nación. La información que Santiago me había entregado era más que una simple conspiración financiera. Era política, era corrupción. Cada documento, cada movimiento que había seguido durante meses, conducía a una red de evasión fiscal, sobornos, manipulaciones de elecciones, y lo peor de todo, el nombre de Carmen Márquez, la ministra de Justicia, resonaba en cada uno de esos informes. ¿Cómo podía ser posible que mi propia madre hubiera sido parte de todo esto? ¿Y si ella también había sido una víctima? O quizás una cómplice. El silencio de todo lo que había sucedido me envolvía. Todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo, sobre la justicia, se desmoronaba ante mí. Había creído que, al conocer la verdad sobre mi madre y su conexión con los Ramírez, podría encontrar alguna especie de paz. Pero la verdad que me encontré fue mucho más profunda y peligrosa de lo que imaginaba. Tomé una respiración profunda y dejé los papeles sobre la mesa. Mi mente estaba hecha un torbellino. Sabía que ya no había vuelta atrás. La familia Ramírez no era solo una familia rica y poderosa. Eran los titiriteros que controlaban los hilos del poder. Y yo era parte de ese juego. Mi madre, Isabel, había sido parte de ellos. No solo por su relación con Javier Ramírez, sino por lo que había hecho para mantener los secretos de la familia bajo control. El frío en mi pecho se intensificaba a cada segundo. ¿Qué hacer con toda esta información? ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo lo que sabía? La traición no solo venía de los hombres que me habían manipulado. También venía de aquellos que juraron proteger el bienestar de las personas. Carmen Márquez había sido una amiga de mi madre. Y sin embargo, ella misma había sido una pieza clave en este sistema podrido. ¿Qué tan profundo llegaba su complicidad? Mi madre me había dicho que Carmen era su amiga, su confidente. Pero ahora todo tenía otro significado. ¿Era ella quien había orquestado todo? Sentí una furia indescriptible arder dentro de mí. Cada palabra de la carta de mi madre, cada carta encontrada en el hospital, ahora cobraba un nuevo sentido. Carmen Márquez, una mujer que tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Era la misma que había participado activamente en el ocultamiento de la verdad sobre Sebastián. Había sido parte de todo el engaño. Y ahora tenía las pruebas en mis manos. La voz de Santiago interrumpió mis pensamientos, rasgando el aire denso de la habitación. Serena, no puedes seguir ignorando lo que estás haciendo. Esto es más grande de lo que pensabas. Ellos no se detendrán. Él tenía razón. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no quería destruir a los Ramírez.
Sabía que mi lucha no era solo contra ellos. Era contra el sistema mismo. La venganza nunca me había dado paz. Y ahora entendía que no la necesitaba. Lo que necesitaba era justicia. Algo mucho más grande. Algo que llegara a todas esas personas que nunca tuvieron voz. A todas las víctimas que habían sido aplastadas bajo el peso de la mentira y el poder. Me levanté, dejando los papeles sobre la mesa. El camino hacia la justicia no pasaba por destruirlos a todos. La paz, la verdadera paz, solo la encontraría si decidía actuar con valentía. Con sabiduría. Ya no iba a ser una peón en su juego. Iba a ser la jugadora. Miré a Santiago. Su rostro reflejaba preocupación. Pero también sabía que él entendía lo que me estaba pasando. Ya no era solo la mujer que había sido engañada. Era una mujer que estaba tomando el control de su vida. Con un suspiro profundo, tomé el teléfono y marqué el número de un periodista al que había contactado previamente. Alguien con la capacidad de hacer que todo esto saliera a la luz. El silencio que se apoderó de la habitación fue interrumpido solo por el sonido de la llamada en espera. ¿Estás segura de esto?, preguntó Santiago. Sí, por fin. Estaba lista para hacer lo que debía hacer. La sala de conferencias estaba llena de rostros conocidos, pero ninguno de ellos me pertenecía ya. La familia Ramírez, sentados en sus sillas de lujo, con sus sonrisas arrogantes y gestos calculados. Parecían estar tan seguros de su poder que no veían lo que estaba por suceder. Ellos pensaban que seguían siendo los dueños del juego. Pero yo sabía algo que ellos no. Ya no estaba jugando a su nivel. Ya no era una peón en su tablero de ajedrez. El aire en la sala era denso, cargado de tensión, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento estuviera a punto de desmoronarse en un solo instante. Me levanté frente a ellos. La mirada fija en Sebastián. En Ariana. En Guadalupe. En todos los que me habían humillado y manipulado. ¿Por qué había llegado hasta aquí? Durante tanto tiempo, había sido una espectadora en el escenario de su poder. Atrapada en su red de mentiras. En su control absoluto. Pero hoy no era la misma mujer que había estado dispuesta a cederlo todo. Hoy, esa mujer ya no existía. En mi mano, tenía el archivo que todo lo cambiaría. Las pruebas que había reunido. Las grabaciones. Los documentos filtrados. Las pruebas de evasión fiscal. Los sobornos. El tráfico de influencias. Y lo que más me quemaba. La verdad sobre ellos. Mi corazón latía con fuerza. Pero no era por miedo. Era por la decisión irrevocable de hacer lo que tenía que hacer. Era mi última oportunidad para liberarme. Para recuperar mi vida. Y con cada paso que daba hacia esa mesa. Hacia ellos. Sentía cómo me despojaba de todo lo que había sido. De todo lo que me había hecho vulnerable. La Serena temerosa. La Serena débil. Ya no existía. Serena, sabes que esto es una locura. No puedes hacer esto. La voz de Sebastián, que antes había sido suave y protectora, sonaba ahora vacía, llena de desesperación. No era miedo lo que había en su voz. Era la inseguridad de saber que todo lo que había construido, todo lo que había manipulado, estaba a punto de desmoronarse. No podía evitarlo. Era la hora de la verdad. Abrí el archivo y comencé a proyectar en la pantalla las pruebas que había reunido. Imágenes de transacciones ilegales, correos electrónicos comprometedores, contratos falsificados, y lo más devastador, la grabación de la conversación entre Carmen Márquez y Guadalupe Ramírez. Una por una, las caras en la sala se fueron transformando. El rostro de Ariana, que antes se mantenía impasible, comenzó a tensarse. Guadalupe, siempre tan arrogante, comenzó a perder su postura, mirando a su alrededor como si ya no pudiera controlar la situación. Sebastián intentó mantener su compostura, pero su mirada ya no era la misma.
Ya no estaba el hombre que alguna vez conocí. Ahora solo quedaba un hombre temeroso, acorralado por las mentiras que había ayudado a crear. La sala quedó en absoluto silencio, pero la atmósfera era explosiva. El poder de la familia Ramírez ya no existía. Yo había desmantelado cada pilar sobre el que se sostenían. La verdad se había convertido en su peor enemigo. ¿Qué quieres, Serena?, preguntó Sebastián, su voz quebrada por el miedo. ¿Qué más puedes hacer? Ya no tienes nada. Lo has perdido todo. Mi risa resonó en la sala. Amarga, llena de un dolor antiguo que ya no podía retener. ¿Lo había perdido todo? Había perdido mi dignidad. Sí, mi amor por Sebastián. Sí. Pero ahora tenía algo mucho más importante. La verdad. Lo que quiero, Sebastián, es que pagues por lo que me hiciste. Lo que quiero es que pagues por todo lo que le hiciste a mi madre. Y lo que finalmente quiero, es que todos ustedes enfrenten la justicia. La sombra de la venganza ya no me perseguía. No era por mí que luchaba ahora. Luchaba por todas las mujeres que habían sido aplastadas por el poder de esta familia. Luchaba por mi madre, que había sido silenciada. De repente, la puerta se abrió y entró una figura inesperada. Carmen Márquez. Su presencia, esa misma mujer que había estado detrás de tantos secretos. Miró a todos los presentes con una mezcla de derrota y desesperación. Había llegado el momento de que ella también enfrentara las consecuencias de sus actos. Carmen, quien había sido parte de todo este entramado, había tratado de ocultar la verdad, pero ahora no había nada que pudiera hacer. Su rostro, siempre tan imponente, estaba ahora marcado por el miedo y la culpa. La política, el poder, su vida, todo lo que había construido sobre mentiras se desmoronaba frente a ella. Con la cabeza gacha, miró a Sebastián y luego a mí. Sé lo que estás haciendo. Serena, dijo con voz temblorosa, pero no lo hagas. No destruyas a todos. No se trata de destruir. Carmen, se trata de construir algo nuevo. Algo que ya no esté basado en las mentiras y el poder corrupto. Se trata de justicia. Con esas palabras, la caída del Imperio Ramírez estaba sellada. Ya no quedaba nada para proteger. El sol se había puesto, dejando el cielo teñido de tonos rojos y anaranjados. La ciudad respiraba en calma, pero dentro de mí, el aire estaba cargado de tensión. La última confrontación se acercaba, y con ella, el final de un capítulo de mi vida que había estado marcado por la mentira y la traición. Estaba sentada frente al espejo de mi pequeño apartamento, mirando fijamente a los ojos de la mujer que me devolvía la mirada. No era la misma Serena que había sido hace un año, ni la misma que había entrado en la mansión de los Ramírez con la esperanza de construir un futuro junto a Sebastián. La traición había roto algo dentro de mí, algo que ya no podía reconstruir. Pero también había dado paso a una versión más fuerte, más decidida de mí misma. Ya no era la víctima. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temía lo que estaba por hacer, pero también sabía que no había otro camino. Lo que había quedado entre Sebastián y yo ya no era amor. Ya no había nada de lo que quedarme. Solo quedaba el eco de un pasado que me perseguía. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. No tenía que mirar por la ventana para saber quién era. Sebastián estaba allí, fuera, esperando, sin necesidad de más palabras. Me levanté y fui hacia la puerta. El instante en que abrí la puerta, lo vi de pie en el umbral. Su rostro desmoronado, sus ojos tan perdidos como los recordaba, pero con una desesperación que nunca había visto en él. Él, que siempre había sido tan seguro, tan arrogante, ahora parecía pequeño, vulnerable. Serena, su voz temblaba, como si no supiera por dónde empezar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué?
Después de todo lo que había pasado, ¿venía a hablarme de nuevo? ¿Qué más quedaba por decir? Yo ya no era la misma mujer que había sido arrastrada por sus mentiras. Ahora era una mujer rota. Sí. Pero una mujer que había reconstruido su vida con las piezas de su propio dolor. Sé lo que estás pensando, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento, Serena, me equivoqué. Todo lo que hice, todo lo que dejé que sucediera. No sabía cómo detenerlo. La rabia creció en mí como una marea imparable. ¿Cómo podía decir esas palabras? Después de todo lo que había sufrido. ¿Cómo podía ser tan fácil para él pedir perdón? Como si nada hubiera cambiado. No lo sabías, ¿verdad? Respondí con una risa amarga. ¿De verdad crees que tus palabras lo cambian todo? Lo que hiciste, lo que permitiste, no tiene arreglo. Sebastián. Él me miró, su expresión transformada en una mezcla de arrepentimiento y dolor. Los ojos que antes me miraban con amor ahora estaban llenos de culpa. Había algo en su rostro que me detuvo por un segundo. Era una vulnerabilidad que no había visto antes. Algo humano, algo que aún me ataba a él. Pero entonces lo recordé. La traición de Ariana. La forma en que había permitido que me empujara a la oscuridad de su manipulación. Todo por su propio miedo y egoísmo. La verdad ya no podía ser ignorada. Ya no quedaba espacio para las mentiras. El hombre que había amado había dejado de existir. Y lo que quedaba frente a mí ya no tenía poder sobre mí. Ya no me pertenecía. No sé quién eres ya. Le dije, mi voz firme y clara. Aunque la tristeza aún se sentía en mis palabras. ¿Quién eres? ¿Sebastián? ¿El hombre que me prometió el mundo o el hombre que me destruyó? ¿O el hombre que, por miedo, dejó que me destruyeran? Un silencio pesado llenó la habitación. La verdad estaba sobre nosotros como una losa. Ya no había más excusas. No había más palabras que pudieran borrar lo que había pasado. Él bajó la cabeza, su rostro marcado por la derrota. Y me miró por última vez. Como si finalmente comprendiera que todo lo que había sido entre nosotros ya no existía. Lo siento, Serena, sé que no lo puedo arreglar. No, Sebastián, respondí, mi voz más suave ahora. Casi triste. No puedes. Y ya no quiero que lo hagas. Me giré hacia la ventana, dejando atrás a ese hombre que alguna vez amé. Pero que ya no era nada más que un recuerdo de lo que había sido. El futuro que había imaginado con él ya no existía. Y lo sabía. No quería seguir arrastrando el peso de una mentira. No quería seguir viviendo una vida que no era mía. Ya no tenía que hacerlo. La puerta se cerró tras él. El sonido de sus pasos alejándose me liberó más de lo que había esperado. Finalmente, estaba sola, y aunque el dolor no se desvaneció al instante, sentí algo más. La paz. Mi vida estaba comenzando de nuevo. Y ya no dependía de lo que él hiciera o dijera. Era hora de reconstruir mi futuro. De encontrar mi propia verdad. Más allá de él. Más allá de los Ramírez. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando la pequeña habitación con una luz cálida y reconfortante. El frío de la noche se desvanecía. Y con él, la sombra del pasado que había sido mi vida durante tanto tiempo. Estaba sola. Pero por primera vez en mucho tiempo. No me sentía vacía. El peso que había cargado en mi corazón durante años comenzaba a desvanecerse. Y en su lugar, sentía algo nuevo. Una sensación de libertad. De esperanza. Mi mirada se desvió hacia la mesa, donde descansaba la carta que había cambiado todo. La verdad sobre mi madre. Sobre la familia Ramírez. Sobre mí misma. Ya no me asustaba. Ya no me definía. Había sido una herencia de secretos. De traiciones. Pero también una herencia de poder. De identidad. Y sobre todo, de una fuerza que ahora conocía y abrazaba. Me levanté y me acerqué al espejo.
observando mi reflejo. Ya no veía a la mujer que había sido engañada, humillada, utilizada. Ahora veía a una mujer que había renacido de las cenizas de todo lo que había sufrido. No era una víctima más. Era la heredera de su propia vida. Había aprendido a ser fuerte no por la venganza que tanto había anhelado, sino por la capacidad de sanar, de perdonar, y de avanzar. Mi mente aún luchaba con los ecos de la traición de Sebastián. Con el eco de los días que pasé intentando ser alguien que no era para complacer a los demás. Pero ya no me quedaba espacio para esos recuerdos. El dolor estaba allí, sí. Pero ya no lo dejaba definir mi vida. Ya no dejaba que las sombras de mi pasado oscurecieran el brillante futuro que ahora podía construir por mí misma. Me senté frente a mi computadora. Y mientras el café se enfriaba frente a mí, comencé a escribir. Escribir era mi forma de sanación. Cada palabra que salía de mis manos era un paso más hacia mi libertad. La verdad ya no me perseguía. Ahora la estaba compartiendo con el mundo. Mi historia no iba a ser una más de sufrimiento y silencio. Era una historia de renacimiento, de justicia, de sanar para sanar a otros. El teléfono vibró sobre la mesa. Y cuando vi el nombre en la pantalla, una ola de emociones me invadió. Era Santiago. Sabía que quería saber cómo estaba. Pero en ese momento, la conversación no era importante. Lo que necesitaba, lo que realmente necesitaba, era mi propio tiempo, mi propio espacio para continuar mi viaje. Respondí el mensaje de forma breve. Pero mi corazón estaba en paz. La Serena que había sido una mujer rota, víctima de una familia de mentiras, ya no existía. Ahora era una mujer que se había levantado, que había dejado atrás el dolor para tomar las riendas de su vida. Era una mujer que había aprendido a sanar. Recibí la noticia más tarde ese día. La policía había arrestado a varios miembros de la familia Ramírez, incluidos Carmen Márquez y Guadalupe Ramírez. La justicia finalmente había alcanzado a los culpables. Y aunque sentí una pequeña satisfacción por ver que todo lo que había construido sobre mentiras se desmoronaba, también supe algo más profundo. No era la venganza lo que me impulsaba. Era la necesidad de crear un futuro basado en la verdad y en la paz. ¿Qué iba a hacer ahora? Esa pregunta rondaba mi mente. Pero ya no me aterraba. Sabía lo que tenía que hacer. Vivir mi vida sin miedo. Sin dejar que las sombras del pasado me controlaran. Había renacido. Y este era mi momento para escribir mi propia historia. Tomé un respiro profundo mientras miraba el atardecer por la ventana. El camino hacia la libertad no era fácil. Pero había aprendido que, al final, lo que realmente importa no es el dolor que uno ha vivido, ni las heridas que uno lleva consigo, sino la decisión de seguir adelante. Y así lo hice. Ya no importaban los fantasmas del pasado. Lo único que importaba era el presente y el futuro que estaba por construir. La ciudad seguía a su ritmo. Pero para mí, el nuevo capítulo de mi vida comenzaba ahora. La familia Ramírez había caído. Pero yo había renacido. El tiempo me había enseñado que, aunque las cicatrices no desaparecen, son las que nos hacen más fuertes, las que nos permiten avanzar hacia un futuro mejor.